Bienvenido a nuestro canal. En esta ocasión le presentamos un documental basada en los asesinos en serie que han sacudido al mundo con la crueldad que han cometido los crímenes. Samuel Little fue un asesino en serie estadounidense que fue condenado en 2012 por el asesinato de 3 mujeres en California entre 1987 y 1989, así como en 2018 por el asesinato de una mujer en Texas en 1994. Afirmó haber matado a 93 mujeres, y los investigadores lo han vinculado con más de 60 asesinatos. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, ha confirmado la participación de Little en al menos 60 asesinatos, el mayor número de casos comprobados para cualquier asesino en serie en la historia de Estados Unidos. Supuestamente asesinó a mujeres en 19 estados durante un tercio de siglo hasta 2005. El número de asesinatos que confesó, si se confirma, lo convertiría en el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos, según el fiscal de distrito de Texas del condado de Hector, Bobby Bland. Samuel Little nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia, de una madre que, según él, era una prostituta. Poco después de su nacimiento, la familia de Little se mudó a Lorain, Ohio, donde fue criado principalmente por su abuela. Asistió a Hawthorne Secundaria, donde tuvo problemas con la disciplina y el rendimiento. En 1956, después de ser condenado por allanamiento de morada y entrada en propiedad en Omaha, Nebraska, Little fue internado en una institución para delincuentes juveniles. Little se mudó a Florida para vivir con su madre cuando tenía poco más de 20 años, trabajando en varias ocasiones como trabajador del cementerio y asistente de ambulancia, según su propia cuenta. Dijo que luego comenzó a viajar más ampliamente y tuvo más enfrentamientos con la ley, siendo arrestado en 8 estados por delitos que incluían conducir bajo la influencia, fraude, hurto en tiendas, solicitación, robo a mano armada, asalto con agravantes y violación. Little afirmó que comenzó a boxear durante sus períodos en prisión, refiriéndose a sí mismo como un exboxeador. En 1961, Little fue sentenciado a 3 años de prisión por irrumpir en una tienda de muebles en Lorain. Fue liberado en 1964. Para 1975, había sido arrestado 26 veces en 11 estados por delitos que incluían robo, asalto, intento de violación, fraude y ataques a funcionarios gubernamentales. En 1982, Little fue arrestado en Pascagoula, Mississippi y acusado del asesinato de Melinda Rose Lapreve, de 22 años, quien había desaparecido en septiembre de ese año. Un gran jurado se negó a acusarlo de su asesinato. Sin embargo, mientras estaba bajo investigación, Little fue trasladado a Florida para ser llevado a juicio por el asesinato de Patricia Ann Mount, de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre de 1982. Los testigos de la acusación identificaron a Little en la corte como una persona que pasó tiempo con Monte en la noche anterior a su desaparición. Debido a la desconfianza de los testimonios de los testigos, Little fue absuelto en enero de 1984. Little se mudó a California, donde permaneció en las cercanías de San Diego. En octubre de 1984, fue arrestado por secuestrar, golpear y estrangular a Laurie Barros, de 22 años, que sobrevivió. Un mes después, fue encontrado por la policía en el asiento trasero de su automóvil con una mujer inconsciente, también golpeada y estrangulada, en el mismo lugar del intento de asesinato de Barros. Little cumplió 2 años y medio de prisión por ambos delitos. Tras su liberación en febrero de 1987, se mudó de inmediato a Los Ángeles y cometió más de 10 asesinatos adicionales. Little fue arrestado el 5 de septiembre de 2012 en un refugio para personas sin hogar en Louisville, Kentucky y extraditado a California para enfrentar un cargo de narcóticos, luego de lo cual las autoridades utilizaron pruebas de ADN para establecer que estuvo involucrado en los asesinatos de Carol Helene Elford, asesinada el 13 de julio. 1987. Guadalupe Duarte Apodaca, asesinado el 3 de septiembre de 1987. Y Audrey Nelson Everett, asesinada el 14 de agosto de 1989. Las 3 mujeres fueron asesinadas y luego encontradas en las calles de Los Ángeles. Fue extraditado a Los Ángeles, donde fue acusado el 7 de enero de 2013. Unos meses después, la policía dijo que Little estaba siendo investigado por su participación en 3 docenas de asesinatos cometidos en la década de 1980, que hasta entonces no habían sido revelados. En relación con las nuevas circunstancias en Mississippi, se reabrió el caso del asesinato de Lapreve.
En total, Little se sometió a pruebas para determinar su participación en 93 asesinatos de mujeres cometidos en muchos estados de Estados Unidos. Little fue juzgado por los asesinatos de Ford, Nelson y Apodaca en septiembre de 2014. La fiscalía presentó las pruebas de Ann así como el testimonio de testigos que fueron agredidos por el imputado en diferentes momentos a lo largo de su carrera criminal. El 25 de septiembre de 2014, Little fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El día del veredicto, Little continuó insistiendo en su inocencia. Antes de su muerte, Little cumplía condena en la prisión estatal de California, Condado de Los Ángeles. El 9 de noviembre de 2018, Little confesó el estrangulamiento fatal de Melissa Thomas en 1996. El 13 de noviembre de 2018, Little fue acusado del asesinato en 1994 de Denise Christie Brothers en Odessa, Texas, después de haber confesado el crimen a un Texas Ranger en mayo de 2018. Little se declaró culpable del asesinato de Brothers el 13 de diciembre y recibió otra cadena perpetua. El condado de Hector, el fiscal de distrito de Texas y el condado de Uise, la oficina del alguacil de Texas, anunciaron el 13 de noviembre que Little había confesado docenas de asesinatos y pudo haber cometido más de 90 en 14 estados entre 1970 y 2005. El 15 de noviembre de 2018, el fiscal de distrito del condado de Russell, Alabama, anunció que Little había confesado a principios de ese mes el asesinato en 1979 de Brenda Alexander, de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Phoenix City, Alabama 31 el 16 de noviembre. En 2018, los alguaciles de Macomb, Georgia, anunciaron que Little había confesado de manera creíble el asesinato por estrangulamiento de una mujer no identificada en 1977, y el asesinato por estrangulamiento en 1982 de Fredonia Smith, de 18 años. En el otoño de 2018, Little confesó el asesinato en 1982 de Dorothy Richards, de 55 años, y el asesinato en 1996 de Daisy Magyar, de 40 años. Ambos cuerpos fueron encontrados en Houma, Louisiana. En 1961, Little fue sentenciado a 3 años de prisión por irrumpir en una tienda de muebles en Lorain. Fue liberado en 1964. Para 1975, había sido arrestado 26 veces en 11 estados por delitos que incluían robo, asalto, intento de violación, fraude y ataques a funcionarios gubernamentales. En 1982, Little fue arrestado en Pascagoula, Mississippi y acusado del asesinato de Melinda Rose Latreve, de 22 años, quien había desaparecido en septiembre de ese año. Un gran jurado se negó a acusarlo de su asesinato. Sin embargo, mientras estaba bajo investigación, Little fue trasladado a Florida para ser llevado a juicio por el asesinato de Patricia Ann Mount, de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre de 1982. Los testigos de la acusación identificaron a Little en la corte como una persona que pasó tiempo con Monte en la noche anterior a su desaparición. Debido a la desconfianza de los testimonios de los testigos, Little fue absuelto en enero de 1984. Little se mudó a California, donde permaneció en las cercanías de San Diego. En octubre de 1984, fue arrestado por secuestrar, golpear y estrangular a Laurie Barros, de 22 años, que sobrevivió. Un mes después, fue encontrado por la policía en el asiento trasero de su automóvil con una mujer inconsciente, también golpeada y estrangulada, en el mismo lugar del intento de asesinato de Barros. Little cumplió 2 años y medio de prisión por ambos delitos. Tras su liberación en febrero de 1987, se mudó de inmediato a Los Ángeles y cometió más de 10 asesinatos adicionales. El 19 de noviembre de 2018, el alguacil del condado de Harrison, Mississippi, Troy Peterson, dijo que Little había confesado haber estrangulado a Julia Pitchfield, de 36 años, en el área de Gulfport en 1978 y arrojar su cuerpo por un acantilado. El 20 de noviembre de 2018, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del condado de Lee, Mississippi, anunciaron que Little había admitido haber matado a Nancy Carol Stevens, de 46 años, en Tupelo, Mississippi en 2005, y que el caso se presentaría a un gran jurado en enero de 2019. El 20 de noviembre de 2018. El 21 de noviembre de 2018, las autoridades del condado de Richland, Carolina del Sur, anunciaron que Little había confesado haber asesinado a Evelyn Weston, de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de Fort Jackson, Carolina del Sur en 1978.
Little confesó haber matado a Rosie, de 20 años. Hill en el condado de Marion, Florida en 1982. El 27 de noviembre de 2018, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, anunció que un equipo del Programa de Aprehensión Criminal Violenta había confirmado 34 de las confesiones de Little y estaba trabajando para relacionar el resto de las confesiones de Little con asesinatos conocidos o muertes sospechosas. Little comenzó a hacer las confesiones a cambio de un traslado fuera de la prisión del condado de Los Ángeles en la que estaba detenido. Uno incluía su confesión de un caso anterior de homicidio sin resolver en el condado de Prince George, Maryland, anteriormente uno de los dos únicos casos de homicidio en ese condado con víctimas no identificadas. En diciembre de 2018, Little fue acusado formalmente de estrangular a Linda Sue Boards, de 23 años, hasta la muerte en mayo de 1981 en el condado de Warren, Kentucky. Su cuerpo fue encontrado el 15 de mayo de 1981 cerca de la Ruta 68 de los Estados Unidos. Una de las víctimas de Little fue identificada en diciembre de 2018 como Martha Cunningham del condado de Knox, Tennessee, que tenía 34 años cuando Little la asesinó en 1975. El 31 de mayo de 2019, los fiscales del condado de Cuyahoga, Ohio, anunciaron acusaciones, con 4 cargos de asesinato agravado y 6 cargos de secuestro, que acusan a Little de matar a Mary Jo Peyton en 1984 y a Rose Evans en 1991 en Cleveland. Ambas víctimas fueron estranguladas y arrojadas. El cuerpo de Rose Evans, de 32 años, fue encontrado el 24 de agosto de 1991, en un lote baldío en East 39 THST. Ella dejó su ciudad natal de Binghamton, Nueva York cuando tenía 17. Evans había sido estrangulado según la forense Elizabeth K. Balraj. En cuanto a Peyton, un antropólogo tuvo que crear un modelo de cómo se veía, pero permaneció sin identificar hasta 1992, cuando Cleveland puso su huella digital en una base de datos del FBI y obtuvo una coincidencia. Little recogió a Peyton en un bar cerca de las avenidas East 105 TH y Euclid. La describió como una mujer baja y regordeta de unos 20 años con cabello castaño. Little confesó haber matado a otra mujer de Cleveland en 1977 o 1978. La mujer asesinada en 1977 o 1978 fue encontrada el 18 de marzo de 1983 en Willow Bills, Ohio, según el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, NAMUS. Probablemente era negra y tenía entre 17 y 35 años. El cuerpo de la mujer había sido arrojado por una pendiente cubierta de hierba, cerca de una cerca en una zona boscosa junto a la Interestatal 271. Cuando su cuerpo fue encontrado por un hombre que paseaba a su perro, solo quedaba su esqueleto, algo de ropa y joyas. Little confesó haber matado a una mujer en Akron, Ohio. 2 en Cincinnati. Uno de los cuerpos fue arrojado a las afueras de Columbus, Ohio. Y una mujer que conoció en Columbus y de la que se deshizo en Kentucky. De las 2 mujeres que Little asesinó en Cincinnati, una fue identificada como Anna Stewart, de 33 años, cuyo cuerpo fue arrojado en Grove City, Ohio. Stewart fue vista por última vez el 6 de octubre de 1981, saliendo de un taxi en el Hospital General para ver a su hermana en el hospital, ahora Centro de Salud Académico de la Universidad de Cincinnati. Ella fue asesinada el 11 de octubre. Él mató a la otra mujer entre 1980 y 1999. La Jane Doe tenía entre 15 y 50 años, ya que los detalles de su edad y la fecha de su asesinato no están claros. Era negra, delgada, usaba anteojos y vivía en el vecindario Over the Rhine de Cincinnati con una mujer hispana pesada. Little la dejó junto a una valla publicitaria de cigarrillos en Ohio. El 7 de junio de 2019, Little fue acusado en el condado de Hamilton, Ohio por asesinar a las 2 mujeres asesinadas en Cincinnati. Little había dibujado retratos de muchas mujeres a las que mató. Estos retratos fueron publicados por el FBI con la esperanza de que alguien identificara a las mujeres. Al menos un retrato ha resuelto un caso sin resolver en Akron, Ohio. En noviembre de 2020, Little confesó 2 asesinatos en Florida, por uno de los cuales otro hombre fue condenado injustamente. Si le gustó este contenido, favor de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Chao. Hasta la próxima con un nuevo material.